Bueno, muy bien. Hoy nos encontramos para volver a charlar sobre Vygotsky. Vamos a tomar hoy la lectura de Sebastián y Rosas, de Piaget, Vygotsky y Maturana, Constructivismo a tres voces. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco de la teoría sociohistórica de Vygotsky. ¿Qué significó esta teoría? Esta teoría dio pie, digamos, al desarrollo, digamos, psicológico humano y al desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Los procesos psicológicos superiores son expresa y exclusivamente característicos del ser humano, ¿sí? Y podemos decir que cumplen determinadas funciones y en el desarrollo psicológico humano son importantes porque cuando se empiecen a desplegar estos procesos psicológicos superiores, se va a dar un despliegue, digamos, de los procesos psicológicos cognitivos, ¿no? Intelectuales. Muy bien. Hablamos de que es una teoría histórico-cultural, ya que se caracteriza por tener una base social y una base de contextual, histórica, ¿no? Donde ahí se va a empezar a transformar el sujeto. Vemos que el ser humano es un producto de una línea de desarrollo no natural, digamos, la desliga Vygotsky de lo biológico, ¿sí? Sino que esta línea es histórico-cultural, ¿sí? Y obviamente está ligado a todo lo humanístico y social. Bien, vamos a ver que en esta teoría hay dos líneas de desarrollo. Una primera línea de desarrollo que es la primera línea de desarrollo natural, la llama Vygotsky, ¿sí? Que son estos actos o procesos psicológicos elementales que son compartidos por ahí, podemos ver que están nucleados con otros mamíferos superiores, ¿no? Con otros animales. En esta primera línea de desarrollo natural, lo que va a suceder es que va a acontecer en la vida de los seres humanos desde el nacimiento hasta aproximadamente los 18 o los 20 meses, estamos hablando de la edad cronológica humana, ¿no? Es decir, desde que un bebé nace hasta el año y medio, un poquito más, lo que va a suceder es que todo su desarrollo va a comenzar dentro de esta primera línea de desarrollo natural, según Vygotsky. Bien, ¿qué significa esto? Que van a aparecer, digamos, cuestiones ligadas dentro de los procesos psicológicos, ligadas a una inteligencia práctica, que eso es por ahí lo que más nos podría unir con nuestra especie animal. Una inteligencia práctica, podemos hablar de que hay desarrollo del pensamiento, sí, hay desarrollo de la memoria, hay desarrollo de la atención, hay desarrollo de la percepción, sí, pero digamos con ciertas limitaciones. Si este desarrollo llega como a un punto, por eso es que ahí hay una separación entre lo animal y después lo humano, ¿sí? Es como que para los animales está por ahí, estos desarrollos tienen un techo y para el ser humano no, digamos, porque según esta teoría hay una segunda línea de desarrollo que va a ser la cultural, la exclusivamente humana, como nos dice Vygotsky. Bien, acá obviamente que estos procesos psicológicos elementales están como controlados por lo ambiental, ¿sí? No hay tanto un acto voluntario y directamente dentro del ser humano acontece, digamos, desde su nacimiento hasta casi los 2 años. No. Muy bien, desarrollan, como dijimos, la memoria, las capacidades perceptivas y también esto se va uniendo con ciertos procesos de maduración y de crecimiento orgánico, ¿sí? Bueno, muy bien, seguimos. Ahora, tenemos la segunda línea de desarrollo, que es una segunda línea, ya dijimos, de desarrollo cultural, es exclusivamente humana, ¿sí? Y
acá van a aparecer ciertos signos desarrollados históricos y culturalmente. Bien, acá empiezan a haber un cambio y una transformación de estos procesos psicológicos elementales a procesos psicológicos superiores, ¿sí? Se da una transformación y un cambio. Es decir, ya no hay una regulación del ambiente, ¿sí? que digamos, como que el ambiente incide mucho en toda esta cuestión de estos desarrollos, de la percepción, de la atención, de la memoria, sino que en este momento el cambio, digamos, drástico y por ahí muy puntual en Vygotsky es que se transforman estos procesos psicológicos elementales para convertirse en procesos psicológicos superiores. Es decir, pasamos de un control que tenía que ver con lo ambiental a un control voluntario. En este momento, el ser humano, a partir de estos cambios y de estas transformaciones que se van a dar, que ya ahora se las voy a comentar, va a lograr un control voluntario, ¿sí? ¿De qué? Un control voluntario de sus acciones, de la planificación de estas acciones, ¿sí? Un control voluntario, por ejemplo, de la atención, un control voluntario de la memoria, ¿sí? Y también se van a desplegar otras cuestiones asociadas al desarrollo psicológico, la toma de decisiones, el raciocinio, digamos, la cuestión conceptual, abstracta, el lenguaje, ¿sí? El desarrollo del lenguaje, todo esto es muy, son cuestiones ligadas a lo puramente humano, ¿sí? Bien. Primero, digamos, se va como a dividir en, digamos, en una primera etapa. Lo que va a suceder era estos desarrollos que están más ligados a lo biológico, como habíamos visto hasta hace unos momentos de la primera línea de desarrollo natural. Una segunda etapa va a plantear Vygotsky donde aparecen las herramientas, es decir, aparece lo material, lo material en lo externo, las herramientas y, digamos, los objetos concretos, ¿sí? Acá hablamos de materialidad, o sea, de corporeidad de esos objetos. Bien, estos objetos, estas herramientas, porque él cuando realiza sus estudios, en realidad lo que hace son investigaciones en distintas sociedades, lo que ve es que el ser humano utiliza digamos, las herramientas dentro de los trabajos. Esas herramientas, digamos, le permiten al ser humano, digamos, conseguir otras cosas, ¿sí? Es decir, primero, los objetos como herramientas, el ser humano en esta segunda etapa es como que le otorga un significado, ¿sí? Es decir, no es que se descubre algo nuevo en el objeto, no parte de las características del objeto, sino que se eligen herramientas u objetos con ciertas características dependiendo de la propiedad del material, de la resistencia, durabilidad, etcétera, que sirven para algo o que le sirven al ser humano para algo. Ese objetivo que quiere lograr con esa herramienta, no importa si es un bebé o un adulto, ese objetivo, digamos, que el ser humano quiere lograr, le va a otorgar, primero, sí importa obviamente, primero el adulto le va a otorgar significado, es decir, le va a otorgar un sentido, le va a otorgar, y ahí está el acto intencional humano, ¿sí? Ahí se encuentra la intencionalidad humana. Al otorgarle un significado a esta herramienta, lo que está haciendo es darle un símbolo, una simbología, ¿sí? Un signo que nos remite a algo más, es decir, está el objeto ahí y nos remite a otra cosa, a que sirve para tal cosa, para resolver algo, ¿sí? O determinado problema. Entonces, nosotros lo podemos ver con ese esquema triangular de Vygotsky que con el solo hecho del estímulo aparece, o sea, el estímulo aparece en forma externa y en forma concreta a través del objeto, por ejemplo, tomar un pañuelo o anudar, hacer un nudo en un pañuelo. Ese estímulo concreto, digamos, del color o del pañuelo, del nudo, ¿sí? Cuando nosotros lo tomamos y lo vemos,
ese color, ese nudo o ese pañuelo va a gatillar o a disparar, ¿no? ¿Sí? Algo, un símbolo o un signo que nosotros voluntariamente y conscientemente queremos, por ejemplo, recordar, y para eso estamos ejercitando, en este caso, con este ejemplo, la memoria. Entonces, a través de este color, de este pañuelo o este nudo, cuando yo lo veo o el sujeto lo mira, gatilla algo que se tenía que acordar, ¿sí? Activa algún recuerdo, llamar a alguien, hacer determinada cosa, cumplir determinada tarea. Bien, entonces esta es la segunda etapa donde aparecen este tipo de herramientas y de objetos que nos remiten a algo más, ¿sí? Bien, en el caso, después vamos a ver que en el caso de los niños pequeños es como que se empiezan a dar cuenta que cuando, por ejemplo, hacen sonar, no sé, algún juguete o tiene un sonido o un ruido, ¿sí? La madre o el padre o el adulto significativo de ese niño le otorga un sentido a eso, ¿sí? Le pone una interpretación, le da una oración que sea algo significativo para ese niño, ¿sí? Puede ser alguna frase, un estímulo, lo que fuere. Bien, el nene todavía, por ser tan pequeño, no asocia esa cuestión comunicativa, pero con el tiempo sí lo va a poder hacer, ¿sí? Primero es nada más un objeto que hace ruido o que él intencionalmente busca que ese objeto, cuando lo suena, haga ruido. Pero después lo que le vuelve de lo social y de lo ambiental es que alguien responde y le otorga cierta interpretación a eso. Ese ruidito es qué lindo que sos, qué divino, o querés jugo, o querés agua, ¿sí? Hay una interpretación sobre eso. Entonces después con el tiempo y con esta maduración y este desarrollo, el bebé va a saber que haciendo sonar ese juguetito va a disparar directamente a esa interpretación y va a tener obviamente un fin comunicacional, de llamar al adulto, de convocarlo o de establecer eso que la interpretación o el significado decía. Bien, entonces vemos que en esta segunda línea de desarrollo cultural están los procesos psicológicos superiores. Esto lo que le otorga al individuo o al ser humano, estos procesos psicológicos superiores son puramente humanos, tienen una base, un contexto histórico-cultural y además le proveen el hecho de empezar a tener un control voluntario, ¿sí? Un control voluntario, cierta autorregulación sobre estos procesos psicológicos, ¿no? Estamos hablando de procesos cognitivos, bien, psíquicos, un control voluntario, una regulación consciente, una autorregulación, porque, es decir, todas estas actividades se dan en los sujetos, pero se dan hacia sí mismos, ¿no? Se dan en un entorno, pero son para sí, para lograr desarrollos internos de la persona. Bien, entonces, dijimos que la segunda etapa era esta creación y esta utilización de estos estímulos artificiales que se transformaban en signos, ¿sí? Que gatillaban obviamente símbolos o interpretaciones, ¿sí? Que eran de naturaleza social, que los sujetos participaban de contextos de interacción social activos de una manera activa, ¿sí? Que toda esta línea de desarrollo cultural no es un refinamiento de la naturaleza o una evolución de la naturaleza, sino que Vygotsky otorga a lo cultural un sentido meramente humano, ¿sí? De la condición humana. Entonces ahí es como que separa y divide los humanos de lo animal. Bien. Y después obviamente aparece una tercera etapa y esta tercera etapa es cuando estos signos, que en un momento fueron herramientas materiales, empiezan a producirse como signos internos, ¿sí? Es decir, como conceptos. Es decir, ¿qué es un signo? Bien, un signo es algo que nos remite a otra cosa, ¿sí? Estos signos que aparecen para disparar, para gatillar, para recordar algo más, para dar otro significado, ¿sí? Es decir, si a ese mismo objeto le otorgamos otro sentido, cambia de signo, sigue siendo, hay como un cambio de signo. Esto
significa que el objeto material nosotros lo podemos desprender de un significado y otorgarle otro, ¿sí? Tienen esa característica los signos. Es decir, son como combinables en ese punto. Pero lo que habla Vygotsky es que aparecen estos signos, ¿no? Que después se van a convertir en signos internos para darle al sujeto el control de la propia actividad, de la actividad de los demás, del entorno, ¿sí? Ya dijimos, de la planificación también. Y va a aparecer un concepto que es que esta utilización de signos significa, Vygotsky la llama mediación semiótica, ¿sí? Es decir, esta mediación semiótica, mediatizar a través de signos, es la principal herramienta o instrumento del funcionamiento intelectual, aclara Vygotsky. Bien, seguimos. Esta mediación semiótica, ya dijimos, es esta incorporación de herramientas, que el hombre deja de depender de la naturaleza para orientar, digamos, su acción en forma intencional, y que obviamente solo el hombre puede utilizar herramientas para también producir otras. Los animales, esa es una diferencia también con el mundo animal, que no pueden. La utilidad, ya dijimos, el sentido o el significado de la herramienta no es algo que, esto ya lo habíamos explicado, que el ser humano descubría en el objeto, sino que es algo que le otorga, ¿sí? Que le pone, que lo considera, que le, digamos, que le brinda, ¿sí? Al objeto. El objeto por sí mismo no simboliza nada, no remite a nada, sino que esa es una acción meramente humana y, digamos, condicionada por el ser humano. Bien, es decir, hay una intencionalidad humana que se la confiere en esto de dar símbolo y dar significado a una herramienta o a un objeto. Bien, esto es la mediación semiótica, utilizar estos signos que nos remiten a otra cosa, ¿no? Y esta incorporación del signo lo que hace es transformar y cambiar totalmente los procesos psicológicos elementales para transformarlos en procesos psicológicos superiores, ¿sí? Se establece entonces como a través de esto que decíamos, de esta relación, una nueva forma de relacionar, es decir, al otorgarle otro sentido al objeto, lo que hace es que se inaugura una forma de relación que esta forma de relación de remitir a otra cosa, de que algo nos remita a otra cosa, es algo específico de la actividad del ser humano. Muy bien. Habíamos dicho que la diferencia, obviamente, entre herramienta y signo, que la herramienta eran estos objetos que estaban orientados hacia el afuera, ¿sí? Exteriormente, que el ser humano los utilizaba para producir cambios, ¿sí? Estas herramientas. Y los signos en realidad lo que tienen es como que remiten a otra cosa, tienen una orientación interna, ¿sí? Es decir, son conceptuales, ¿sí? Primero se utilizan a través de objetos externos en esta segunda etapa y en la tercera etapa ya el sujeto, después de haber hecho esta mediación semiótica y también luego de, vamos a ver, de la introducción del lenguaje y del proceso de internalización, empieza a utilizar los signos internos. Por ejemplo, para el desarrollo de la memoria, trucos mnemotécnicos de tipo verbal, pueden ser imágenes también, esquemas, ¿sí? Palabras, ¿sí? En esta tercera etapa, digamos, más desarrollada, el sujeto ya no necesita de la referencia externa, ¿sí? Para lograr realizar un control interno de algún proceso psicológico, sino que directamente se remite conceptualmente y simbólicamente, ¿sí? Entonces, este sería como la etapa de mayor especificidad y de mayor, digámoslo así, complejidad, ¿no? Que nos trata de inculcar Vygotsky. En este caso, o sea,
la aparición del lenguaje, ¿no? Como nuestro principal, digamos, simbólico, ¿no? El lenguaje produce un cambio cualitativo en el desarrollo de los procesos psicológicos, claramente, porque allí con la incorporación del lenguaje empieza, ¿no? Esto de la utilización de los signos internos y de la tercera etapa más compleja, ¿no? Entonces, hay un cambio desde lo físico, ya vemos desde lo interpsicológico a lo intrapsicológico, ¿sí? Como veníamos viendo en otras lecturas de Vygotsky. Ya dijimos que aparece toda esta cuestión del control sobre el ambiente, el control sobre sí mismo y el control y la planificación sobre la acción, que eso hace que le dé como una apertura mental muy fuerte, ¿no? Al propio pensamiento del ser humano. Bien. Bueno, y también quiero decirles que dentro de esta lectura, uno de los, digamos, puntos claves y conceptos claves es la internalización. En este caso, Vygotsky lo que hace es ponerle acento a la internalización. La internalización es una palabra, digamos, que aunque nos parezca por ahí de uso común, acá es un concepto y es una significación, digamos, que nos remite a este interjuego entre lo que aparece externamente en el plano interpsicológico, en el plano social, para luego, a través de esos mediadores, a través de los signos, a través del lenguaje, poder internalizar, poder hacerlo propio dentro nuestro. Este hacerlo propio dentro nuestro es esta creación de estas funciones psicológicas y esta complejización, ¿no? De estas funciones y este desarrollo. Es decir, toda su teoría también confluye un poco en esto, de que es el medio social y los instrumentos de mediación los que a través de ellos los procesos de internalización van a poseer obviamente un carácter formativo sobre estos procesos psicológicos superiores, ¿sí? Y es por ello que presenta el ejemplo del niño que primero hace, por ejemplo, sonar un sonajero o un juguete y aparece el adulto, ¿no? Ese carácter comunicativo de hacer sonar algo y que aparezca el adulto para significarle el mensaje, ese carácter comunicativo de hacer sonar y que aparezca el adulto y responda, es lo que brinda la naturaleza humana, lo que le da, ¿no? Y lo que confiere la significación humana. El niño no lo sabe, no sabe que si él hace sonar algo, él solo lo hace sonar ese juguete, ¿sí? Pero no sabe que eso trae aparejado otra significación. Es que aparezca alguien para conectarse conmigo, ¿sí? Entonces, este carácter comunicativo de la acción desarrollada por el niño no está dada, digamos, por la acción misma. La acción es una acción, sino que es un agregado que hace el medio social. Entonces, así se va configurando a través de estos significados y esta internalización de estos signos, ¿no? Esto, una vez obviamente significado este movimiento del niño por el medio social, se desarrolla lo que corresponde obviamente al proceso de internalización. Ya después el niño sabrá, digamos entre comillas, que cuando agite o realice esa acción le corresponderá tal significación. Muy bien. Y entonces podemos decir que, digamos, como las características, ¿no? De la internalización es que es un proceso que consiste en ciertas transformaciones y en ciertos cambios, ¿no? Primero, vamos a leerlas porque son tres. La primera, que es la A, es en una operación que inicialmente representa una actividad externa, se reconstruye y comienza a suceder internamente.
¿sí? Aparece esta acción de reconstrucción y surgir internamente en el sujeto. La B, un proceso dentro de la internalización, cabe destacar que un proceso interpersonal queda transformado en otro intrapersonal. Muy bien, que era de lo que hablábamos de esto, de lo que se jugaba en lo social, de este proceso de control consciente que después tiene el niño, ¿sí? Sobre la situación, pero que primero es percibido solo por el adulto, que dicho proceso se vuelve intrapersonal cuando gracias a este significado internalizado se puede observar, digamos, este control voluntario, ¿no? De la situación por parte del niño, que ya lo empieza a ejercer de una manera voluntaria. Y la tercera es que la transformación de un proceso interpersonal en un proceso intrapersonal, esta transformación entre lo inter y lo intra, es el resultado de una prolongada serie de sucesos evolutivos, ¿sí? Tiene que ver, obviamente, con, digamos, como una maduración, un proceso, ¿sí? Es como llegar a un puerto, digamos, no es algo que sucede de un día para el otro, sino es algo que se va configurando, que se va armando, que se va esquematizando y que se va configurando. Así que bueno, hasta acá les dejo esta primera lectura de Vygotsky y ya en breve voy a subir las siguientes. Les agradezco y nos vemos por ahí.